Pues en cuanto a parálisis facial y a casi todas las patologías, cuanto antes mejor. Por desgracia, el perfil, tal y como socialmente y culturalmente está visto el terapeuta, ya sea fisio o casi cualquier terapeuta que no es el médico, es cuando ya no se puede más, ¿no? Y es la cuarta, la quinta, la décima opción, cuando ya la patología o muchas patologías están cronificadas y hay muchas más adaptaciones y encontramos muchas más trabas en el camino. Evidentemente, cuanto antes esté o podamos abordar la patología mejor, pero también eso nos tiene que poner un poco en cautela y en precaución de a lo mejor no ser tan invasivos. A lo mejor nosotros hablamos mucho en los cursos de hacer barridos de frecuencia, de cambiar los parámetros clínicos, de estimular con el pointer, con el acutens. Entonces, en un paciente agudo, ya sea parálisis facial, en este caso estábamos hablando de la parálisis facial, pues podríamos hacer el tratamiento, pero a lo mejor dosificando y teniendo un poco, como digo yo, los uso mucho, el freno de mano un poquito echado, ¿no? Menos puntos, con la intensidad un poquito más baja, no haciendo el barrido de frecuencia, estimulando toda frecuencia baja, con agujas más cortas, por lo menos las primeras sesiones, y en una fase en la que la patología esté un poquito mejor, poder dar un paso adelante. Pero justo este fin de semana también en formación me han preguntado algo muy similar con la parálisis facial y con el esguince de tobillo, ¿no? Que son dos perfiles de pacientes que parece que en fase aguda no se les puede tocar y yo creo que todo lo contrario, ¿no? Cuanto antes podamos trabajarlo, mejor. Y normalmente, además, no solo trabajamos con agujas, o sea que a lo mejor una primera fase, una, dos, tres primeras sesiones podemos hacer agujas con algo de terapia manual y poco a poco ir aumentando la dosis, por así decirlo, y aproximarnos más a lo que haríamos en un paciente no tan agudo, ¿no? O no tan en fase aguda. Así, a gusto. Además, yo siempre digo que este perfil que cuando llegan los cursos, la parte de cabeza y cara, para mí es una de las zonas que más me gusta porque en clínica, igual que en tinnitus, he dicho lo contrario, he sido totalmente sincero. Para mí, parálisis facial y neuralgia del trigémino es el perfil de paciente junto con suelo pélvico en el que más cambio he visto a nivel clínico al abordarlo con aguja, y además son dos perfiles de pacientes que están tan ya abandonados a nivel médico que cualquier mínima mejoría eternamente agradecidos, y además son pacientes que vienen muy predispuestos a cualquier tratamiento, no ponen pegas a prácticamente nada. Entonces, cuanto antes podáis abordarlo, en mi opinión y mi experiencia, es mejor. A ver, habría que ver también el tramo anterior de qué zona también, ¿no? Entonces, bueno, enlazándolo con una aplicación que hemos hecho en Instagram hoy, que es los ramos ventrales del plexo lumbar, que lo hacemos a través del psoas, ¿no? Entonces, es un tratamiento, bueno, pues para los que sabéis acupuntura, nosotros lo asociamos con un punto de acupuntura que es vejiga 24, aunque el abordaje del psoas, abordaje del psoas es lo mismo que decir plexo lumbar, porque el plexo lumbar perfora el psoas antes de que se dividan las diferentes ramas que luego van a formar cada nervio periférico del plexo lumbar, que va de T12 a L4, es decir, el nervio subcostal T12, el hilo inguinal, el hilo hipogástrico, el genitofemoral, el obturador, el femoral y el femorocutáneo lateral. Todos esos nervios, antes de dividirse de manera global, de manera segmentaria, podemos trabajar pinchando el psoas, ¿no? Pinchando las ramas ventrales del plexo lumbar. Entonces, es un abordaje que se hace también en punción seca, que no es solo de acupuntura o de neuromodulación. Entonces, lo que hacemos es localizar la espina ilíaca posterior superior y de ahí nos vamos aproximadamente 2-3 dedos por encima de la espina ilíaca posterior superior, en esa misma línea vertical de la espina ilíaca posterior superior, para no irnos demasiado lateral. Y entonces pinchamos atravesando paravertebral, cuadrado lumbar y llegamos a psoas. Normalmente tenemos que trabajar con aguja larga, con aguja de 100, por eso es importante mantenerse en la línea vertical de la espina ilíaca posterior superior. Y la clave es provocar, pues si trabajas en decúbito lateral y ves la respuesta, pues una normalmente flexión de cadera o extensión de rodilla, y a veces la respuesta motora no es tan espectacular, sino que aparece más una respuesta sensitiva hacia cualquiera de las ramas del plexo lumbar que luego se van a formar, ¿no? Como por ejemplo el femoral o el safeno, el paciente nota irradiación hacia la parte interna de la rodilla o hacia el pubis por el hilo inguinal, pero bueno, ese es el abordaje que más hacemos, ¿no? Son abordajes muy interesantes porque además trabaja todos los niveles T12, L4, supone trabajar también inervación ortosimpática de los órganos geniturinarios y de la esfera sexual, ¿no? Entonces, para pacientes con incontinencias,
con problemas de nicturias, suelo pélvico y demás, aparte de trabajar el sacro, que sería inervación más parasimpática, sería interesante trabajar T10, T11, T12, L1, L2, L3, que es la inervación ortosimpática de esos órganos. Aparte, anatómicamente, el psoas es el tobogán del riñón y de los uréteres, ¿no? Entonces, bueno, abordar todos esos puntos es interesante. Entonces, bueno, sobre todo línea de la espina ilíaca posterior superior, en esa línea vertical, 2 traves de dedo por encima, que te vas a ir a la altura aproximadamente de L3, punto de acupuntura asociado, vejiga 24 y aguja totalmente perpendicular hacia camilla con aguja larga. También tenemos en algún webinar, hemos hablado de esto en la segmento metamérica y en lumbalgias y demás, hemos hablado y hemos visto vídeos de los abordajes del psoas, que sería igual que decir las ramas ventrales del plexo lumbar. A ver, siempre es complicado saber de antemano el número de sesiones que se va a necesitar, ¿no? Entonces, yo es verdad que a base de acumular experiencia clínica, pues te vas dando cuenta que las técnicas que utilizamos invasivas, como la electroneuroacupuntura, que como sabéis es una integración entre varias técnicas de fisioterapia invasiva, son técnicas muy directas. Entonces, que si van bien, tienen que ir bien rápido. Entonces, ir bien no siempre significa que la dolencia o el problema desaparezca al 100%, pero sí notar cambios significativos a nivel funcional, en las actividades de la vida diaria del paciente o a nivel de dolor. Entonces, yo siempre, como idea inicial, le digo al paciente que si esta técnica funciona, entre 3-5 sesiones se tienen que notar cambios significativos. Lo ideal es que antes, pero si en 5 sesiones no hemos notado cambio, yo no sigo. A lo mejor se notan cambios, pero todavía se puede mejorar más. Entonces, a partir de ahí te dices, bueno, pues vamos a seguir otras 3-5 sesiones, a lo mejor las empezamos a separar más, o marcamos otra pauta, o metemos matices diferentes, pero ya hemos tenido un feedback positivo del paciente a nivel funcional, a nivel de dolor, que te hace seguir o notar que estás por el buen camino, ¿no? Entonces, al final, yo siempre les digo eso. Por muy sencilla que parezca la patología, entre comillas, o muy grave, de etiqueta, me refiero occidental, nos da igual. Nosotros lo que tenemos que ver es ver el nervio que está implicado, los nervios, ver la esfera funcional, ver el meridiano, ver nuestro protocolo, nuestro razonamiento y decir, bueno, pues voy a plantear hacer esto, que es lo que está funcionando mal, 3-5 sesiones. Si no cambia, no es que tu problema no tenga solución, sino que a lo mejor pues yo no soy la persona indicada en este momento de tu vida, de tu problema, o se puede abordar de otra perspectiva, de suplementación, de medicina de estilo de vida, o con otra terapia manual, y muchas veces pues o planteas otra terapia o derivas. Pero 3-5 sesiones, yo siempre tenía un profesor que decía que el paciente cambie, aunque sea peor, pero que cambie. Lo peor que te puede decir un paciente es que no haya cambio. Entonces, que haya cambios, aunque sea peor, en 3-5 sesiones. Que lo ideal es que se hagan a mejor, claro.